Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la clase de hoy, viernes 8 de agosto, hablando de teoría general del proceso. En la sesión anterior estuvimos hablando acerca de uno de los sujetos procesales que son los apoderados y terminamos con el tema de las vicisitudes o dificultades que ocurren a lo largo del trámite de un proceso. Entonces estuvimos viendo lo que es sustitución del poder, renuncia al poder, revocatoria del poder, muerte del abogado, muerte del cliente, y ahí nos quedamos. Con eso terminamos el tema de vicisitudes de los apoderados y además el tema de los apoderados como un sujeto procesal. Entonces, vamos a partir de hoy a ver un nuevo tema que son los terceros intervinientes dentro del proceso. Personas que sin ser parte, sin ser demandante ni demandado, llegan al proceso e intervienen. Dame un segundo, por favor. Esos terceros intervinientes pueden entrar al proceso y si entran al proceso pueden realizar algunas actuaciones como si fueran una parte, pero nunca la van a reemplazar ni nunca van a ocupar ese lugar porque las partes, ya dijimos, son dos, demandante y demandado. ¿Sí? Estos llegan a participar, digamos, en alguno de los dos extremos. El primero de esos de esos terceros intervinientes viene siendo el tercero coadyuvante. Tercero coadyuvante. Que está regulado en el Código General del Proceso en el artículo 71. Véalo acá, coadyuvancia. Artículo 71 del Código General del Proceso. ¿Qué dice? Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda verse afectada si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella, mientras no se haya dictado sentencia de única o de segunda instancia. El coadyuvante tomará el proceso en el estado en que se encuentre, en el momento de su intervención y podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de esta y no impliquen disposición del derecho en litigio. La coadyuvancia solo es procedente en los procesos declarativos. La solicitud de intervención deberá contener los hechos y los fundamentos de derecho en que se apoya y a ella se acompañarán las pruebas pertinentes. Si el juez estima procedente la intervención, la aceptará de plano y considerará las peticiones que hubiere formulado el interviniente. La intervención anterior al traslado de la demanda se resolverá luego de efectuada esta. Entonces, miremos que tenemos acá como características principales de esta figura que el tercero coadyuvante tiene que tener con una de las partes una relación a la cual no se extiendan los efectos de la sentencia, no se extiendan, pero que si la parte pierde el proceso, ese tercero se ve afectado con esa decisión. Un ejemplo de esta circunstancia sería, vamos a decir que Beatriz es dueña de una casa y que Camila es acreedora de Beatriz. Como el único bien que Beatriz tiene es la casa, la acreedora
Si Beatriz no paga, cae sobre ese bien, ¿sí? Solicita el embargo y el secuestro de ese bien. Sin embargo, resulta que aparece John y John dice que él es poseedor y demanda en un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, diciendo que él lleva 20 años viviendo en esa casa, ejerciendo actos de señor y dueño, y que por lo tanto el juez debe declararlo dueño de la casa por prescripción adquisitiva. Ahí es donde entra Camila y dice, un momentico, si John gana ese proceso, Beatriz pierde la casa. Y si Beatriz pierde la casa, yo no tengo sobre qué caer. Es muy probable que en ese proceso Beatriz sea decidiosa, que no le importe ese proceso, porque Beatriz, ¿qué dice? Hombre, yo me defiendo de este proceso y si gano en este proceso, la casa me la quita Camila. O si pierdo en este proceso, la casa me la quita John. Entonces, ¿yo para qué le hago fuerza a esto? Yo estoy peleando ¿para qué? Entonces, ¿yo qué voy a ponerme aquí a hacer qué? Nada. Sí, lo estrictamente necesario y ya. Entonces, ahí es donde entra Camila y dice, un momentico, venga. Hay que hacer esto, hay que pedir estas pruebas, hay que controvertir estas que se pidieron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella se ve afectada en caso de que Beatriz pierda el proceso. Fíjese que la sentencia no vincula a Camila de manera directa. No dice que Camila va a perder la deuda. No dice que Camila no puede reclamar. Pero indudablemente Camila se ve afectada en la medida en la que Beatriz pierda, porque ya no tendría la garantía para poderle cobrar el dinero que Beatriz le debía. ¿Sí? Entonces, lo que permite el código es que la persona entre a ayudar, a apoyar a la parte y que pueda realizar todas las actuaciones que puede realizar una parte: demandar, contestar la demanda, pedir una prueba, controvertir, pedir un recurso, ¿sí? Alegar, todo lo que pudiera realizar una parte, siempre y cuando no implique la disposición del derecho en litigio. Entonces no puede conciliar, no puede transigir, no se puede allanar, y que las actuaciones no estén en contra de las actuaciones de la parte, que no esté jugando para el otro equipo. Esa figura del coadyuvante es la que asume la víctima dentro de los procesos penales. Habíamos mencionado antes en alguna ocasión que el proceso penal tiene la particularidad de que el demandante, a diferencia de lo que cree la gente, no es la víctima. El demandante es la fiscalía. La fiscalía que imputa la comisión de un delito y que solicita una pena conforme a lo que diga el código penal, ¿cierto? Pero entonces la víctima, ¿qué papel asume? Porque si la víctima no es el demandante, entonces ¿cuál es el papel de la víctima? El papel de la víctima es este, el de coadyuvante de la fiscalía. Entonces, por eso es que uno ve que a veces la fiscalía pide unas pruebas y la víctima pide otras adicionales, porque dice, no, es que con eso no basta, es que hay que pedir estas otras, es que hay que hacer esto otro, es que mire qué tal cosa. Usted no va a apelar esa decisión, pero nosotros sí. Siempre y cuando no estés en contra, que la fiscalía diga verde y usted diga, no, no es verde, es blanco, siempre y cuando usted no esté en contra, usted puede realizar los actos. Entonces la fiscalía no puede decir, sí, así fue, y la persona decir, no, así no fue. ¿Listo? Entonces esa es la figura de la coadyuvancia. Está regulada en ese artículo 71. Ese es el primero de esos terceros. La clave es la relación que existe entre ellos, que hace que si la persona pierde el proceso, el coadyuvante se ve afectado, ¿sí? Básicamente yo digo,
Alejandra y yo estamos en una canoa. Si Alejandra se hunde, yo me hundo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ayudar a que a que la balsa no se hunda. Ayudo Profe, para o sea, el agua. Espéreme un segundito. Juan, cuénteme qué pregunta tiene. Profe, entonces este coadyuvante lo que hace es que le ayuda a la persona demandada que le van a quitar por posesión el inmueble, pero él está ayudando entre comillas para después ella ahí sí demandar y obtener lo que ella busca, Sí, ¿cierto? sí, o sea, la coadyuvancia implica que usted ayuda, pero porque usted tiene otro interés, porque es que usted se ve afectado por la sentencia, no de manera directa, sino de manera indirecta. Usted sabe que si la persona pierde, usted se jode, entonces usted ayuda, pero porque usted tiene un interés adicional. ¿Ya? Sí, sí, así es tal cual. Ok. ¿Quién más tenía una duda? no, profe, era lo mismo de Juan Felipe. Gracias, profe. Listo, perfecto. Entonces, ese es el primero de los terceros. Segundo, el llamamiento de oficio, o también lo vamos a llamar del latín llamamiento ex oficio, que suena incluso más chévere, ¿cierto? Está regulado en el artículo 72 del Código General del Proceso. Véalo acá. Artículo 72. ¿Qué nos dice ese llamamiento de oficio? Llegue nos dice lo siguiente. En cualquiera de las instancias, siempre que el juez advierta colusión, fraude o cualquier otra cuestión similar en el proceso, ordenará la citación de las personas que puedan resultar perjudicadas para que hagan valer sus derechos. El citado podrá solicitar pruebas si interviene antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Este es muchísimo más difícil que ocurra. Este es mucho más escaso porque le impone al juez una obligación casi imposible. Porque el juez tiene que advertir que entre las dos partes hay colusión, o sea, que se pusieron de acuerdo para hacer una embarrada, que hay fraude o cualquier otra circunstancia similar. Y en el evento en el que el juez se da cuenta de que el demandante y el demandado están en contubernio, que se pusieron de acuerdo para generar un perjuicio, llama a la persona o las personas que él considera se pueden ver afectadas con esa conducta, para que esas personas entren al proceso y hagan valer sus derechos. Pero eso, ¿por qué le impone al juez una obligación casi imposible? Porque un juzgado tiene activos en todo momento entre 5 y 10.000 procesos a la misma vez, con diferentes partes, diferentes pretensiones, todo es una película diferente. El juez le llega gente y gente y gente y gente para que se dé cuenta que en un caso el demandante y el demandado se pusieron de acuerdo para joder a un tercero. Muy difícil, hermano. Porque es que uno sin el conocimiento externo, uno sin saber lo que pasó y lo que no pasó, sin saber quiénes son las partes, muy difícil, hermano. Pero vamos a suponer que por alguna circunstancia él dice, esta conducta de esta gente está más sospechosa que un berraco. Estos dos están muy raros, hombre. ¿A quién están perjudicando? Él tiene que llamar al que considera que está perjudicándose. ¿A quién, por Dios? ¿Mm? Tendría que ser algo pues supremamente evidente que uno diga, ah, sí, veas que... Como lo que ocurre, por ejemplo, ahorita que está de moda lo del escándalo ese de Panamá, ¿sí?
¿A quién están defraudando ahí? Pues al Estado, porque lo que no quieren es pagar impuestos. Ya, pero es ahí porque es evidente el asunto. Pero en una discusión de Pedro contra María que dicen esto, que para darse cuenta el juez, por Dios, que están primero en desacuerdo y segundo, que van a perjudicar a alguien. ¿Y a quién? Entonces, es ahí el asunto. Además, al juez se le impone la obligación de motivar las decisiones, de explicar las razones por las cuales toma las decisiones. Entonces, si nosotros nos vamos al artículo, llega y dice, en cualquiera de las instancias, siempre que el juez advierta colusión, fraude o cualquier otra situación similar en el proceso, ordenará la citación de las personas que puedan resultar perjudicadas para que hagan valer sus derechos. Entonces el juez, para hacer este llamamiento, tiene que decir que él ve una colusión o un fraude. Motívelo pues. Explique las razones y pruébelo. Yo la verdad lo veo muy difícil, lo veo como que se está pasando de la raya en el sentido que no es viable realmente que un juez vea esto con facilidad. A menos que sea algo tan evidente, pues, que el fraude brinca ahí sobre la mesa. Sí, que el juez abre la carpeta y empieza a brincar el fraude. Porque de resto, muy raro. Yo no conozco en ningún proceso que haya llevado yo, familiares, amigos, profesores, no conozco absolutamente ningún caso en el que un juez haya hecho eso. Ni siquiera conozco un ejemplo en un libro. Nunca lo he visto. Eso no quiere decir que no pase, pero sí quiere decir que es una circunstancia totalmente sui generis, ¿sí? Pero si llega a ocurrir, ahí está. ¿Sí? Porque, es decir, posibilidades de hacer fraude con un proceso judicial, hay miles de millones de posibilidades. Pero que el juez se dé cuenta y que el juez llame al perjudicado. Entonces, ahí está. Les dejo pues eso. Entonces, ¿cómo funciona esto? El juez se da cuenta de la circunstancia y llama a esa persona. Y esa persona entonces hace valer sus derechos. ¿Cómo? Si es un acreedor, para que demande entonces, para que objete la situación o incluso para que se presente como una de las figuras que vamos a ver a continuación, que se llama tercero excluyente o ad excludendum. Ese ahorita lo vemos. La idea es que ese tercero entre al proceso para hacer valer sus derechos y que la jugada o lo que sea que están haciendo las partes no lo perjudique. Esa es la idea. Pero mire que el mismo código es escueto, es simplón a la hora de regularlo. Mire pues que son dos parrafitos chiquiticos, no dice nada más. Juan. Profe, pero entonces eso no se, de cierta forma, no se está contradiciendo el derecho, porque se entiende que los jueces son la parte imparcial, por así decirlo. Lo que pasa es que esa parte imparcial se está supuestamente dando cuenta que las personas no están ejerciendo el derecho válidamente, sino que lo están haciendo para joder a otro. Y eso no es correcto, jurídicamente hablando, pues. Entonces, como usted está actuando de manera indebida, porque mire que los verbos que utiliza o más bien las circunstancias, más bien, pongámoslo de esta manera, las circunstancias que la ley nos describe son muy particulares. Nos habla de colusión, fraude. Entonces, mira que vos ahí estás realizando una acción antijurídica
para obtener un beneficio en perjuicio de otro, en ambas. Y incluso estás pudiendo cometer un delito, porque ese fraude, existe un delito que se llama fraude procesal. Ese delito está ahí, lleva implícito esto. Entonces, el juez no es que se ponga del lado del tercero, sino que el juez, ante ver una situación antijurídica como esta, está obligado a llamar al tercero para que venga a ver, porque la cuestión es que el juez lo advierte, pero no está seguro, aquí no dejan como mucha seguridad de que el juez sí vea el fraude como tal, ¿cierto? Es lo que te digo, es demasiado nebuloso, impone pues unas obligaciones al juez que sinceramente no. O sea, yo la verdad lo veo muy difícil y yo si fuera juez para decretar esto, para que luego las partes digan que yo estoy prejuzgando o que no, lo veo muy poco viable. Pero ahí está. Sí. Pero la verdad, no, yo no lo veo la verdad viable ese punto, pero bueno, la ley nos da la herramienta, ya lo que nosotros hagamos con ella, pues es otro paseo, ¿cierto? ¿Dudas o continuamos? Miguel. Listo, siguiente punto. Entonces, o siguiente tercero. Tercero, excluyente. O también lo llamamos intervención excluyente. O también se le llama intervención ad excludendum. Intervención ad excludendum, ¿sí? Esa intervención ad excludendum o intervención excluyente o tercero excluyente está regulada en el Código General del Proceso también, artículo 63. Dice lo siguiente: quien en proceso declarativo pretenda en todo o en parte la cosa o el derecho controvertido podrá intervenir formulando demanda frente a demandante y demandado hasta la audiencia inicial para que en el mismo proceso se le reconozca. La intervención se tramitará conjuntamente con el proceso principal y con ella se formará cuaderno separado. En la sentencia se resolverá en primer lugar o en primer término sobre la pretensión del interviniente. Entonces, varios puntos. El primero es que al igual que la coadyuvancia, solamente se da en proceso declarativo. En proceso declarativo. ¿Qué significa eso? Dentro del Código General del Proceso existen 4 clases de procesos. Están los procesos declarativos, están los procesos liquidatorios, los procesos ejecutivos y los procesos de jurisdicción voluntaria. Esos son los 4 que hay. Los procesos ejecutivos se utilizan para cobrar una obligación que consta en un título ejecutivo, como por ejemplo cobrar una letra, un cheque, un pagaré, un contrato, una sentencia. Se va a cobrar la obligación que está contenida dentro de ese documento. Los procesos liquidatorios se utilizan para repartir un patrimonio común. Hay un patrimonio común que es de varias personas y se va a repartir. Esos procesos liquidatorios los vamos a encontrar en la sucesión, la liquidación de sociedad conyugal, la liquidación de sociedad patrimonial de compañeros permanentes o la sociedad comercial. Son procesos declarativos, perdón, liquidatorios. Procesos liquidatorios, donde hay un patrimonio común, el patrimonio que dejó el causante, y lo vamos a repartir entre los herederos. O el patrimonio de la sociedad conyugal y lo vamos a repartir entre los dos cónyuges. ¿Listo? Y el tercer tipo, que no se aplica en este caso, es los procesos de jurisdicción voluntaria.
Estos procesos tienen como característica clave que no hay pelea, no hay controversia. En los procesos de jurisdicción voluntaria no hay demandado, solo hay demandante o solicitante. Las partes actúan de mutuo acuerdo y se le hace una solicitud al juez para que el juez resuelva conforme a lo que le da la ley. Pero no hay que yo digo y que él dijo y que no hay esa pelea, no hay controversia. En cambio, los procesos declarativos, que son los que sirven para esta intervención excluyente y para el tercero coadyuvante, son los procesos donde se le solicita al juez que declare la existencia, inexistencia o modificación de una situación jurídica o de un derecho. Como por ejemplo, el divorcio es un proceso declarativo donde yo le solicito al juez que termine el contrato matrimonial que había entre Pedro y María por alguna de las causales que trae el artículo 154 del Código Civil, que violencia intrafamiliar, que relaciones sexuales extramatrimoniales, en fin, la que sea. Entonces, yo le digo al juez, señor juez, termine el matrimonio, acabe esa situación jurídica. Eso es un proceso declarativo. Pero después de ese proceso, tengo que hacer el de liquidación de sociedad conyugal para repartir los bienes sociales que se consiguió en ese matrimonio. Esta figura, repito, solamente funciona para los procesos declarativos. Ya está explicado ese primer tema. Ahora bien, el artículo llega y nos dice, quien en proceso declarativo, ya lo sabemos, pretenda en todo o en parte la cosa o el derecho controvertido, podrá intervenir formulando demanda frente a demandante y demandado. ¿Cómo así? Imagínense que tenemos a Beatriz. Y Beatriz es dueña de esta casa que está aquí. Trin. Listo. Beatriz es dueña de esa casa. Mira, esta chimenea la vamos a poner aquí. Ahí está. Pero resulta que aparece aquí Juan diciendo que él es poseedor de la casa. ¿Sí? Y que al ser poseedor y llevar ejerciendo actos de señor y dueño durante más de 10 años, él tiene derecho a ser declarado dueño de esa casa. Entonces Juan demanda a Beatriz. Entonces tenemos el proceso 1 en el cual tenemos que las partes son Beatriz y Juan. Juan el demandante, Beatriz la demandada. Pero aparece Pedro y dice, no, momento, Juan no es el poseedor. ¿Sí? Eso es falso. Juan no es el poseedor. El verdadero poseedor soy yo. Entonces, por lo tanto, él llega e instaura una demanda contra Beatriz y también contra Juan. Porque él dice, no, momentico, ni para Dios ni para el diablo, para mí. Entonces tenemos un segundo proceso que es el de Pedro como demandante y estos dos actuando en este caso como demandados.
Entonces vamos a llevar dos procesos a la misma vez. El proceso de Pedro contra Beatriz y Juan y en el mismo evento el proceso de Juan contra Beatriz. Primero vamos a resolver la pretensión de Pedro, porque si Pedro tiene razón, se acabó el proceso, la propiedad es de Pedro, sale. Si no se le da la razón a Pedro, entonces analizamos la pretensión de Juan. Entonces, ¿por qué se llama excluyente? Porque esta persona llega a pelear con el demandante y el demandado original, diciendo, es que eso no es suyo ni es suyo, es mío. Por eso se le llama excluyente. Esto es más común en los procesos donde se habla de prescripciones, sobre todo en el campo, en el ámbito rural. Ahí es donde es más común este tipo de cosas. No es que sea pues que todos los días llegan 3 de estos. No, es extraño, pero no es como el que veíamos anteriormente, pues que sí es lo más raro del mundo. Este sí se presenta con mayor frecuencia, porque es más fácil que se den estos supuestos. Lo único que tiene que haber es una cosa que esté siendo peleada por alguien y que aparezca otro que también quiere un pedazo de ahí. ¿Ya? Tan simple como eso. Y usted puede decir como ejemplo ese de la prescripción, pero otro. ¿Saben con qué es muy común? Pero mucho, con la industria de la música, con los derechos de autor, por ejemplo. Entonces llega Shakira y saca una canción, ¿sí? El Waka Waka, ¿cierto? Y entonces llega Shakira y la demandan unas viejas de España que sacaron esa canción hace como 15 años con el mismo Waka Waka. ¿Sí? Y entonces ya dice, momentico, nos tiene que pagar porque es que nosotros somos los que creamos eso, Y resulta que aparece por allá la familia de un africano que a principio del siglo XX crearon esa canción, ¿sí? Porque no sé si sabían, eso es una canción de África, ¿cierto? Obviamente, ¿cierto? Entonces aparece ese y dice, momentico, eso no es ni de esas viejas de España ni lo de Shakira, al que le hicieron la embarrada fue a mí, ¿sí? Nada de esas viejas, es a mí. Entonces, él va ahí. Lo que les digo, es más fácil de que se presente que los anteriores, no de todos los días, pero digamos que sí es más común encontrar una circunstancia de estas. ¿Listo? ¿Quién tiene alguna duda? Muy bien. Entonces, siguiente. Llamamiento en garantía. Llamamiento en garantía. Artículo 64 del Código General del Proceso. Llamamiento en garantía. Quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción, podrá pedir en la demanda o dentro del término para contestarla que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación. Entonces acá tenemos varias cosas. Quien afirme tener un derecho legal, o sea, un derecho que lo confiere la ley, o un derecho contractual, un derecho que proviene porque entre las partes firmaron un contrato. ¿Y en qué consiste el derecho? En exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso
total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia. El ejemplo clásico de esto es el contrato de seguro. En el contrato de seguro, entre las dos personas existe un contrato que dice que si yo me choco con mi vehículo y le genero un perjuicio a un tercero y me condenan a pagar una indemnización de 100, 200, 300, lo que sea, Sura tiene que llegar a pagar el perjuicio al cual me condenaron a mí. O me tiene que reembolsar lo que yo pagué. Entonces, la figura más común que usted va a encontrar aquí es la del contrato de seguros. De que el asegurador queda en posición de garante. Es decir, que él garantiza con su patrimonio que si el otro hace un daño, él lo paga. Esa circunstancia se da porque uno firma un contrato específico que es el contrato de seguros. Pero ahí nos decían también que un derecho que surge de la ley. ¿Cómo así? Los padres tienen posición de garante frente a los hijos. Por esa razón es que si mi hija Victoria, jugando con una pelota en la unidad, quiebra un vidrio, ¿quién lo paga? Este pechito. ¿Por qué? Porque yo tengo la posición de garante frente a ella. Entonces, si ella hace un perjuicio, el que asume el perjuicio soy yo. Entonces, en algunos casos, esa posición de garante la da la ley, como en el caso de padres e hijos, o la da un contrato, como en el caso de los seguros. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí el código? Que esa persona puede exigirle al garante que venga y se haga presente, que como a él le toca pagar, que venga y meta la cara también, ¿sí? Que venga pues y se coja la nalga con las dos manos y venga a ver. Es más, casi todas las compañías aseguradoras le ofrecen a usted un servicio disque adicional, una maravilla, y es que ellos le pagan el abogado. Entonces uno dice, no, qué berraquera, mira esto, hasta el abogado me lo pagan. No, en realidad, ¿qué es lo que están haciendo? Contratando un solo abogado para usted y para el garante, para que no hayan dos abogados, para que de pronto usted no vaya a contratar un animal de monte que los ponga a perder el proceso, una bestia que no sepa ni caminar, ¿sí? O que sabe caminar, pero porque ve las gallinas nomás. Entonces desconfían de que usted vaya a contratar una persona idónea, entonces ellos ponen a uno para que lo represente a los dos y no se lo cobran a usted. Entonces se vuelve una relación de gana-gana. Usted gana porque no le toca pagar el abogado y ellos ganan porque están contratando a una persona en la que ellos confían, alguien de la casa, de su nómina, ¿cierto? Con la que ellos saben que si el proceso se pierde es porque se va a perder y si el proceso se gana, pues entonces excelente. Pero que no vaya a ser que el proceso se pierda por una mala praxis. Entonces, eso es una cosa, una práctica muy común que tienen todas las aseguradoras, ¿cierto? Casi todas le pagan a usted el abogado porque ellos se tienen que presentar al proceso o se pueden presentar al proceso si son llamados en garantía. No siempre se hace porque algunas veces la persona decide, no, yo asumo el perjuicio, yo no voy a llamar a la aseguradora para que no me afecten la póliza, para que no me toque pagar ¿cómo es que se llama? El deducible, etcétera. Juan. Entonces ese llamamiento en garantía es por solicitud de una de las partes, no por orden, pues no porque el juez determine. Y puede ser incluso la persona, el demandante. Es decir, yo puedo demandar al propietario del vehículo y si yo sé que el vehículo está asegurado, también de una vez ya llamo a la aseguradora. Para evitar problemas y que de una vez el juez diga, vea,
A Pedro le toca pagar 100 millones, pero como Sura es el asegurador, entonces no los paga Pedro, sino que los paga Sura. Y de una vez nos evitamos ahí estar dando vueltas como el perro que persigue la cola, ¿cierto? Entonces, más bien, de una vez que se resuelva sobre ese asunto. Y en la sentencia el juez tiene que resolver sobre el asunto, decir quién paga qué cosa, ¿sí? Si es que hay lugar, pues a hecho. Esa es la idea, pues, del llamamiento en garantía. Entonces, mire, quien afirme tener un derecho legal, el que surge de la ley, como el de padres e hijos, o contractual, el que surge de un contrato, como el de seguros, el que afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro, del asegurado, del garante, la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva, o sea, que él sea demandante, o que se le promueva que él sea el demandado, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción, podrá pedir en la demanda o dentro del término para contestarla que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación. O sea que dentro del mismo proceso el juez tiene que resolver sobre si la persona es o no es el garante y además si es el garante, cuánto es lo que tiene que pagar y cómo lo tiene que pagar o si se van a repartir o qué, ¿sí? O cómo es que se va a resolver el, 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 el asunto, pues. Listo. Dudas, había una mano levantada. La mía, profe. Sí, dígame. Cuando la parte demandada hace un llamamiento en garantía, ¿es obligación del juez vincular al proceso a la empresa que están haciendo el llamamiento en garantía o no necesariamente? Es obligación del juez, si se lo piden, llamarlo, pero no vincularlo. O sea, usted hace el llamado a la persona, se le notifica la demanda, pero el juez no puede, pues, ir a cogerlo del pelo y traerlo, ¿cierto? Lo que sí Sí. es que si la persona es llamado y el juez acepta el llamamiento en garantía y no se presenta, pues la persona se somete a lo que se decida ahí, lo que se decida, a lo que se decida. Porque, pues, como le escribí, profe, nosotros en la empresa en este momento estamos viviendo eso, pero no veo que se pronuncie la superintendencia al respecto. Claro, claro, no, te entiendo. Pues Lo por que eso yo pasa, a ver, quería. ellos se tienen que pronunciar sobre si es viable o no es viable. Y si es viable, hay que citarlo, hay que notificar a esa persona. Más allá de eso, no. Pues, profe, yo, vea qué tan viable es. Yo le voy a decir, le voy a poner un ejemplo a usted. Usted salió egresado de la de Envigado y va a hacer la especialización o no, va a seguir la carrera. Usted salió, empezó la carrera en la de Envigado y se quiere cambiar de universidad. Para usted que le homologuen en esa otra universidad, tiene que presentar los soportes. Entonces usted necesita hacer una petición, hacer un llamamiento a esta primera entidad para que le suministren esta información por medio Ajá. de un juez. Vámonos al caso extremo. Y si esta entidad no le suministra eso, ¿qué? ¿Sí me Pero es, hago entender? pero es que ahí yo no veo el llamamiento en garantía. ¿Dónde está el garante ahí? Por eso, o sea, por ejemplo, bueno, le voy a poner el caso concreto nosotros. Nosotros en ese momento, la parte demandante, un consumidor nos pone una, valga la redundancia, pues una demanda de un producto que nosotros ya no manejamos, que lo maneja otra compañía. Sí. De nosotros lo que decimos es, pues, en ese momento, a nadie obligan a lo imposible, no tenemos cómo porque ya no comercializamos este producto. Pero de llegado el caso que usted, juez, emita sentencia condenatoria, Entonces a, hay que vincular a este que ya es el que tiene exacto. el producto. Ah, sí, sí, ahí sí, ahí sí. Porque hay una relación contractual en la cual ya el distribuidor no es este, sino que es aquel. Sí, sí, no, Exactamente. ahí sí. Sí, el juez en ese caso tiene que pronunciarse acerca sobre ese llamamiento en garantía O sea, y no puede guardar silencio. no, es que un juez no puede guardar silencio nunca. El juez siempre tiene que pronunciarse si se le pide algo. Así sea para decir, no se tiene en cuenta, se desestima, no hay lugar, en fin, para decirle que no, pero le tiene que decir algo, no puede quedarse callado. Eso da incluso tutela, ¿sí? Por debido Pero proceso. sí, ajá, pero sí diga que no
él debe fundar las razones. Siempre principio de motivación. Tiene que decir en qué se basó para negar esa solicitud. Principio de motivación. Todas las decisiones de los jueces tienen que estar motivadas. Lo que te digo, si no lo hace, eso da nulidad Por el debido y proceso. la tutela y, mejor dicho, se Por el vuelve. debido proceso, ¿cierto? Sí, claro. Eso tiene muchas implicaciones. Lo que pasa es que a veces los jueces pues, son demoraditos para resolver las solicitudes que se hacen por diferentes circunstancias. Y eso que por las es disque más rápido. Sí, pero pues, o sea, hay varias Aristas. eso. Porque es que no siempre el proceso por ser aquí o allá es más rápido, sino que pueden ocurrir, no, que es que pasó esto y que luego aquello y que luego y entonces pasan tantas cosas que al final eso termina siendo pues mera novela mexicana. Entonces, a veces se pueden complicar. Por ejemplo, hay procesos en notaría que se demoran mucho más que en un juzgado. ¿Por qué? Que entonces pasó esto y luego surgió aquello y luego aquí, y luego allá y luego y eso se demora un montón de tiempo. ¿Mm? Entiendo. Listo. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Entonces, continuemos. Siguiente. Llamamiento al poseedor o tenedor. Llamamiento al poseedor o tenedor. Artículo 67, Código General del Proceso. Dice, el que tenga una cosa a nombre de otro y sea demandado como poseedor de ella, deberá expresarlo así en el término de traslado de la demanda, con la indicación del sitio donde pueda ser notificado el poseedor, so pena de ser condenado en el mismo proceso a pagar los perjuicios que su silencio cause al demandante y una multa de 15 a 30 salarios mínimos legales mensuales. El juez ordenará notificar al poseedor designado. Si el citado comparece y reconoce que es poseedor, se tendrá como parte en lugar del demandado, quien quedará fuera del proceso. En este caso, mediante auto que se notificará por estados, el juez ordenará correr traslado de la demanda al poseedor. Si el citado no comparece o niega su calidad de poseedor, el proceso continuará con el demandado, pero la sentencia surtirá efectos respecto de este y del poseedor por él designado. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará a quien fuere demandado como tenedor de una cosa si la tenencia radica en otra persona. Entonces, ¿cómo funciona esta circunstancia? Hay que distinguir entre la figura de tenedor y la figura de poseedor. El poseedor es la persona que tiene un bien que no reconoce dominio ajeno, o sea, que él dice que eso es de él. Él no reconoce que esa cosa sea de otra persona. Él dice, esto es mío. Y que ejerce actos de señor y dueño. Paga los impuestos, hace mejoras, cerca, en fin. El tenedor es una persona que tiene una cosa, pero que reconoce que ese bien no es suyo, sino que es de alguien. Él reconoce el dominio ajeno y él no ejerce actos de señor y dueño, solamente tiene la tenencia, como lo que ocurre con el arrendatario. El arrendatario sabe que el apartamento en el que vive no es de él. Paga un arriendo al dueño y él no paga los impuestos. El que paga los impuestos es el dueño. El que paga la administración es el dueño.
Para hacer una reforma tiene que pedir permiso porque eso no es de él. Diferente a cómo se comporta el dueño del apartamento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Vamos a suponer que es una finca y hay un poseedor que está poseyendo la finca, que lleva 6 años como poseedor de la misma. Y él, ejerciendo actos de señor y dueño, la alquila. Se la alquila a fulano. Entonces, el verdadero dueño de la finca demanda en un proceso reivindicatorio para que le devuelvan el bien que es de su propiedad. Entonces, ¿a quién demanda? A fulano, que es el que está en la finca, solicitando la reivindicación del bien. Cuando le llega la demanda a fulano, él mira eso, abre los ojos y dice, un momentico, es que yo no soy el poseedor, yo soy un tenedor. Yo estoy alquilando esto. El que es el poseedor, al que se la tienen que pedir, es a Pedro, que fue el que me alquiló a mí. Entonces, él menciona que el verdadero poseedor no es él, sino Pedro. Se notifica a Pedro. Y si él llega al proceso y dice, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Yo soy el poseedor, ¿qué es lo que necesita aquí? Entonces, sacan al demandado original, al fulano, y queda Pedro como demandado para hacer frente a ese proceso. Si la persona no llega o dentro del proceso se hace el loco y no reconoce que él es el poseedor, entonces sigue el demandado original. Pero la demanda, perdón, pero la sentencia, si ordena restituir el bien, los vincula a los dos. ¿Lo restituye usted o usted? La sentencia los cobija a los dos, aunque el otro haya dicho que él no es. Pero por si de pronto estaba diciendo mentiras, lo cobija a él también. Entonces, es una circunstancia muy específica. Cuando se presenta la figura de propietario, tenedor y poseedor, las tres diferentes, y generalmente son peleas contra el poseedor, generalmente proceso reivindicatorio, pero no solo ese, también puede ser, por ejemplo, constitución de servidumbre. Porque si se constituye una servidumbre, pues el bien queda grabado y entonces está tratado, levantamiento de una servidumbre y demás. Entonces, la persona quien debe asumir ese proceso debe ser el dueño de la propiedad o en su defecto el poseedor. Juan. Profe, y entonces el propietario, el dueño, el legítimo dueño, cuando ejerce este proceso de reivindicación y sale la sentencia, listo, le restituyen el bien. Pero adicional a eso, no le deben como una especie de indemnización retribuir de lo que se lucró el poseedor. Si lo pide, si la persona lo pide, porque el juez solamente falla según lo que le han pedido, ¿sí? Entonces, si el tipo pidió, además de la reivindicación, los frutos civiles dejados de percibir, entonces se puede también decidir sobre eso. Pero si eso no se pide, nada, ¿cierto? Porque el juez tiene que limitarse a lo que se digan las pretensiones. Entonces ahí ya tendríamos que mirar si la demanda contenía o no contenía la pretensión de que también se paguen los frutos dejados de percibir. Y, Ya eso, esa, y, ese, y ese dinero, por así decirlo, esos frutos, irían a cargo de quién, del poseedor o del tenedor. de la persona que se estaba lucrando de ellos, de la persona que estaba Pero, recibiendo los frutos, en este caso sería el poseedor. pero si en el O, caso suyo, si o se hizo el loco, si fue el tenedor, porque también hay contratos, como por ejemplo la anticresis, en las cuales yo tengo una deuda y yo te entrego un bien para que vos lo pongas a producir y se pague la deuda de lo producido, pero el bien sigue siendo mío, una especie de anticresis, pero con el poseedor, no con el dueño, sino con el poseedor. Aquí me estoy inventando algo. Pues en ese caso, ¿quién es el que está recibiendo los frutos? el tenedor. El tenedor. Entonces ese sería, sí,
Pero ya aquí pues me acabo de inventar la película, ¿cierto? Sí. Pero lo digo es en el ejemplo suyo, que el poseedor cuando lo solicitan, él se hace el loco, no va o lo niega, y sale la sentencia que los cobija a ambos. Si el poseedor lo sigue negando, el tenedor chupa. Lo que pasa es que el juez se pronuncia dentro de la sentencia y tiene que decir si hay que pagar, quién es el que lo va a pagar. Porque el juez no va a decir, páguese, ¿quién? No, páguese. No, el juez tiene que decir específicamente cómo y cuándo se va a pagar. ¿Sí? Entonces, en la sentencia tiene que haber decidido sobre eso. O sea, puede poner a pagar al tenedor. Sí, claro. O al poseedor o a los dos, o en fin. Ya eso depende de cuál es la decisión del juez. O a ninguno, porque el proceso lo pueden ganar. Que lo ganen y no pague ninguno también puede ser. Porque el poseedor también puede decir, venga un momentico, es que yo llevo aquí más de 20 años, ¿qué me vas a pedir ya que los derechos suyos ya prescribieron extintivamente? Lo que pasa es que yo no he reclamado la prescripción adquisitiva porque me da pereza, pero es que usted ya no tiene aquí nada que reclamar, lo siento, chao. También puede ocurrir, ¿sí? Y entonces en ese caso ganan el proceso. Entonces no se gana la finca al tenedor, se la gana ¿quién? El poseedor, que es el que viene ejerciendo la posesión, ¿ya? O sea, que todo, o sea, por ejemplo, en este tema de arrendamientos es mejor con contrato. Ah, sí, claro, 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 claro. No, es que siempre todo será mejor con un escrito. Sobre todo por el tema probatorio. Es que acuérdese que dame la prueba y te daré el derecho. Cuando usted deja las cosas por escrito, no es que el acto sea más serio. No es que las cosas valgan más. Lo que usted gana al poner las cosas por escrito es constituir la prueba. Porque si yo le arriendo de boca y estoy peleando por el canon de arrendamiento, ¿cuánto es lo que se debe? No que 1000, no que 500, no que 1200, no que 1000. ¿Cuánto? Entonces ahí ya es un proceso para determinar cuánto es porque yo no tengo prueba del respecto. ¿Sí? En cambio, si está escrito, yo ya tengo la prueba constituida, mire lo que es. Vea, señor, véalo aquí. Entonces, lo que uno hace al dejar las cosas por escrito es constituir la prueba para ser utilizada en un proceso si es necesario. Entonces, por eso es que la gente siempre quiere las cosas por escrito, para que quede prueba de lo que se dijo, de lo que se hizo, ¿ya? Que no sea simplemente la palabra de uno contra la palabra del otro. Que quede eso con una prueba escrita donde estén los términos del contrato. Eso Profe, se ve una mucho en los consulta, pueblos. Sí. una consulta. Cuando un proceso es la palabra de uno contra el otro, ¿eso cómo prospera un proceso así? Men, ¿cuáles son las pruebas que tenés vos y cuáles son las pruebas que tiene él? Si la cosa se limita, A la verdad, palabra de entonces, A contra la palabra de B, depende de lo que digan, pero es exactamente igual, exactamente igual. Yo le doy la razón al demandado para no joderlo. No hay prueba al respecto. Entonces, ¿a quién le doy la razón? Al demandado para que no lo jodan y ya. Para no dañar un derecho. Ah, estoy dañando el del demandante, sí, pero es que él es el que tiene la carga de la prueba y él no pudo demostrar más allá de la prueba del otro. Ya, ganó el demandado. Sí. Es que la clave de los procesos no es la ley, no es la jurisprudencia, no es la doctrina, es la prueba. Si usted no tiene prueba, no tiene nada. ¿Ya? Entonces, la clave de los procesos es la prueba. Esa es la clave. ¿Quién tiene alguna duda? No, profe. Muy bien, entonces dejamos ahí y nos vemos en la siguiente sesión.